Guatemala ganó. Guatemala cumplió con el objetivo y cumplió con lo que habíamos dicho en el análisis y la predicción del video anterior. Debía sacar su chapa, debía sacar personalidad frente a Cuba y poder ganarle, ya que además era un rival directo a superar por esta lucha por la clasificación a las fases eliminatorias, sabiendo de la grandeza de Canadá. El partido comenzó a favor de los chapines. Más allá de la negativa y de la lesión de Rubín, apareció Darwin Lom para poder sustituirlo y no cambiar los repertorios en el papel del partido. Guatemala atacaba, Guatemala presionaba, pero con precaución, siempre con cautela, sabiendo que Cuba podía atacarlo y podía dañarlo, y lo que no quería nadie, sabiendo el análisis que habíamos hecho, que golpeara primero el equipo rival. Y así fue. Guatemala lo fue llevando, Guatemala fue aguantando su arco en cero y a partir de ahí dañar a Cuba con sus insistentes llegadas y remates al arco que de a poco fueron haciendo figura al arquero. El arquero cubano Arozarena iba tapando las ilusiones de Guatemala, que también, para hacer un párrafo aparte, la cantidad de público que había alentando a la selección de los chapines fue inmensa, fue impresionante, realmente emocionante cómo apoyan a la selección en este territorio estadounidense. Guatemala iba también con este estreno de Nathaniel Mendez-Laing, quien se había incorporado en la banda derecha para poder ayudar en el ataque, con Galindo que insistía y también con las oportunidades que iba teniendo Darwin Lom. Luego de insistir, luego de llegar, luego de probar y seguir con el partido 0-0, iba a llegar una de las primeras claras situaciones para la selección de los chapines. Al final del primer tiempo iba a tener un penal. Lo iba a ejecutar quien iba a ser el delantero luego de la sustitución, Darwin Lom. You got to play the game that's in front of you, right? You can't start trying to plan for something in the future because you don't know what's going to happen in terms of personnel, injuries, call. Yeah, he's going to have a look. You hear the reaction from the crowd. That told you the whole story there. On the replays, did it tell you penalty? We're going to see. Acá el público contiene la respiración, viene Lom, le pegó, pelota al tubo, la pelota rebotó en el tubo y lo perdió Guate. Darwin Lom falla el tiro penal. Pero nuevamente, como lo habíamos dicho antes, el arquero de Cuba se hacía figura. Arozarena desviaba mínimamente ese remate que iba ajustado a su palo izquierdo, remataba el palo y luego salía despedida. Guatemala perdía la primera situación clara de gol para ponerse en ventaja y para poder saborear las 3 unidades. Pero lo importante es que el equipo de Tena realmente es tenaz. Realmente no se rinde y estuvo siempre en el ataque pensando en el arco rival, tomando sus precauciones con el arco de Hagen, pero siempre buscando el arco de Arozarena. No se rendía y así como terminó el primer tiempo comenzó el segundo. A los 48 minutos de partido, luego de una gran diagonal por derecha con la pelota dominada de Nathaniel Mendez-Laing, ponía el pase en cortada, quebrando la defensa de Cuba para que Darwin Lom, con una media vuelta y un derechazo bien ajustado, superara a Arozarena y marcara el 1-0 para los chapines. Sí, finalmente, luego de tanto insistir, Guatemala marcaba el 1-0. Guatemala estaba por encima en el marcador y lograba la diferencia que necesitaba para poder ganar este partido. Se está alejando en el camino, se va acercando, filtración para Darwin Lom que pega y gol de mi país, gol de Guatemala, gol de Guatemala, gol de Guatemala, gol. Si bien en gran parte del partido los chapines fueron superiores, Cuba ha tenido las suyas. No ha sido una selección que haya sido pasiva, sino que realmente ha demostrado su repertorio ofensivo, más allá de no poder marcar diferencia ni tampoco marcar ningún tipo de gol.
Han rematado en el palo, han pasado cerca, pero Cuba ha tenido sus situaciones de ataque y realmente ha hecho sufrir por momentos a la selección de Guatemala. Pero es importante que también Guatemala, más allá de las situaciones que haya sufrido, ha tratado de cortar de antemano los ataques cubanos, como también Cuba lo ha hecho en gran parte del partido, el cortar ataques prematuramente de la selección de los chapines para no dejarlos prosperar. Aprovechando los espacios libres que dejaba Cuba, trató de marcar el segundo gol de diferencia a la selección de Guatemala, pero nuevamente entre la eficacia y la resistencia del arquero Arozarena no pudieron marcar más de un gol en el partido, pero igualmente les sirvió. Igualmente los chapines ganaron el encuentro. Se dio el final del partido y frente a su inmensa afición que realmente lo hizo sentir local en Estados Unidos, ganó su primer partido. Guatemala ganó su debut frente a Cuba. Era un duelo clave, como lo habíamos anticipado antes del partido. Un duelo directo por un cupo, por una plaza a la fase eliminatoria de la Copa Oro de CONCACAF. Y no solo esto, sino que también lo positivo de estar en primera posición con 3 unidades, debido al empate entre Canadá y Guadalupe, que lo ponían en la primera posición con 3 unidades, esperando también por el segundo encuentro frente a la selección canadiense con una gran situación anímica. Luego del partido también se dio la palabra de Luis Fernando Tena, el entrenador de Guatemala, que sabía que iban a salir a ganar sus jugadores y que era lo que había vaticinado previo al encuentro, también hablando un poco de la presencia de Nathaniel Mendes-Lane. Sí, la entrega que él siempre tiene una gran mentalidad y una gran fuerza física. De hecho, él había estado lesionado y hace mucho tiempo que no jugaba un partido oficial. De hecho, a la gira que hicimos la semana anterior por aquí mismo, por Estados Unidos, no pudo jugar. Sin embargo, tiene una gran mentalidad, una buena fuerza física y tuvo que aguantar así 89 minutos y la verdad lo hizo bastante bien y además falló el penal, pero él nunca se desanima, nunca se bajonea, siempre va a meter lucha. La verdad que lo hizo mejor de lo que lo esperábamos. Hemos caído en precipitaciones a la hora de definir, es verdad. A veces llegaba muy solo nuestro centro delantero y tratábamos de corregir eso con la llegada de atrás del volante ofensivo y cerrando los de afuera para llegar más acompañado, pero los jugadores tienen tantas ganas de hacer las cosas bien que a veces caen en esa ansiedad y en esa precipitación y acabamos fallando el gol. Yo creo que vamos a ir mejorando conforme se va desarrollando el torneo, porque contra Canadá el próximo sábado jugaremos un poco mejor de lo que lo hicimos hoy. Pero sí, nuestros jugadores tienen tantas ganas que caemos en precipitación y en ansiedad que nos hacen fallar las oportunidades, ¿no? Que este era juego clave, que ni siquiera el empate nos iba a dejar contentos. Sabíamos que iba a ser un partido que teníamos que ganar, como fuera, o sea, de preferencia jugando bien. Creo que por momentos lo hicimos. Y sí, creo que fue lo más bonito y lo más importante de la noche fue el impulso tanto guatemalteco en la tribuna, ¿no? Desde que entonaron el himno nacional fue realmente algo muy bonito, muy emocionante y obviamente nuestros jugadores sienten ese apoyo. Y la verdad que siempre que venimos por los Estados Unidos, que es muy seguido, en todo lado nos apoya muy bien. Sí, claro, pero es muy difícil poder decir de 1, 2 o 3 jugadores. Realmente los 11 se entregan, luchan y siempre partimos del orden, ¿no? Siempre del orden para desarrollar mejor sus talentos, sus habilidades. Y sí, creo que tenemos que mejorar. Creo que Canadá va a ser un partido mucho más complicado que el de hoy y creo que vamos a ir mejorando conforme avanza el torneo. El equipo se va a ir soltando más. Creo que hoy en términos generales hicimos un buen partido, pero también creo que el equipo puede jugar mejor de lo que lo hizo hoy. Muy bien, nos vamos contentos. Lo importante es ganar. Nos vamos contentos porque además nuestra afición se va muy contenta porque sintió el esfuerzo de nuestros jugadores, porque ganamos el partido, que era importantísimo por todo lo que ya sabemos. Los jugadores que hicieron un muy buen partido y otros no tanto, que tienen que mejorar, pero en general el esfuerzo. Muy contento con los que entraron de cambio también. Creo que lograron levantar el equipo, lo pudieron levantar cuando ya se nos empezaba a casar algunos jugadores, caso de Nathaniel. Pero en general nos vamos contentos, conscientes de que tenemos que mejorar mucho si queremos ganarle a Canadá. Muy práctico, como lo hacen todo aquí en Estados Unidos, la verdad. Fantástico, como siempre el césped buenísimo para jugar,
además lleno de chapines, lo que era lo que más nos gustaba. Pero supongo que ya será insuficiente con Messi aquí, ¿no? Algo tendrán que hacer. Estamos en eso. Primero sacar la pelota más limpia al fondo, creo que perdimos algunas pelotas saliendo y otros tuvimos que tirarla muy larga, dividir la pelota, pero es que si logramos tener la salida muy clara podemos llegar con la pelota más limpia y con más gente adelante, ¿no? La circulación en medio creo que también va a ser vital y por supuesto la definición. Creo que el equipo jugó bien, pero repito, creo que también puede hacerlo mejor de lo que lo hizo hoy. En este caso nuevamente escucharemos todo lo que dijo Luis Fernando Tena luego del partido, hablando también de lo que se le viene a Guatemala, que es el segundo partido frente a Canadá y que promete que para este encuentro, más allá del buen rendimiento o frente a Cuba, prometió que la selección va a jugar mejor. Así es, Guatemala ganó. Guatemala triunfó con categoría en un duelo que necesitaba de su personalidad para poder seguir aspirando cosas muy grandes en la Copa Oro. Los chapines se hicieron con la victoria y ahora les espera el duelo más duro de esta fase de grupos frente a la selección de Canadá. Nada es imposible y todo realmente se puede si es con fe y sobre todo si es con ganas.